Apocalipsis 19, el Rey de Gloria ha regresado. Este capítulo nos presenta el momento esperado de todo el libro. Se hace referencia a aquello que queda en la mente del apóstol Juan cuando él concluye este libro. Al final del libro, él dice en el versículo 20 del capítulo 22, el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esas son las palabras, el eco que queda en la mente del apóstol Juan al concluir este glorioso libro. Las historias normalmente nos plantean una crisis que al final encuentra solución y vivieron felices para siempre. Apocalipsis 19 es ese momento en la historia de la redención. El próximo gran hito que el pueblo de Dios espera, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo presenta Apocalipsis? Extrañamente, lo hace mezclando un ambiente festivo con un ambiente de guerra. Lo hace presentando un ambiente de bodas con un ambiente de juicio. Y la cena de la celebración es una cena muy poco convencional, como nosotros veremos al final del capítulo. En nuestras costumbres occidentales, la ceremonia de bodas se concentra normalmente en la novia. El novio trata de ponerse lo más elegantemente posible, pero se queda atrás por mucho en comparación con la novia, ¿no es así? Las personas tratan de colocarse en el lugar donde se celebra la ceremonia de una manera táctica para poder tener buena visibilidad, para poder ver a la novia desfilar. El cortejo de damas puede lucir hermoso, pero la novia luce resplandeciente. La música nos dice que el momento esperado ha llegado. La novia va a entrar. Pero en la costumbre oriental, en los tiempos bíblicos, era en muchos sentidos al revés. No porque la novia no se luciera, sino porque la atención estaba en el desfile del novio y su comitiva. En lugar del novio esperar la entrada de la novia, es la novia la que espera la llegada de su esposo. Dice un libro de costumbres bíblicas, otro elemento importante de la boda era la procesión al final del día. El novio salía de su casa para buscar a su novia en la casa de los padres de ella. En este punto la novia llevaba un velo. En algún momento se quitaba el velo y lo colocaba sobre el hombro del novio y hacía la declaración: el gobierno estará sobre tu hombro. Luego una procesión partía del hogar de la novia hacia el nuevo hogar de la pareja. Y el camino oscuro era iluminado con lámparas de aceite sostenidas por los invitados a la boda. Era muy distinto a como nosotros celebramos las bodas al día de hoy. Y Apocalipsis 19 refleja esa costumbre. Por eso primero encontramos la referencia a la novia y luego se nos habla del novio con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y esos serán mis dos puntos de mi mensaje: las bodas del Cordero y la presentación de la esposa, versículos 1 al 10, y luego la llegada del esposo y la cena de la celebración de bodas, versículos 11 al 21. Así que veamos en primer lugar las bodas del Cordero y la presentación de la esposa, versículos 1 al 10. Ahora, observen que la alabanza y la gratitud
es una nota dominante en esta primera parte del capítulo. La palabra aleluya aparece 4 veces. El versículo 5 contiene una exhortación a alabar a Dios, como nosotros leíamos en la lectura al principio del servicio. El versículo 7 tiene imperativos a regocijarnos, a alegrarnos y a darle a Dios la gloria. El versículo 9 habla del privilegio, de la bienaventuranza que es ser invitados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, eso es un ambiente festivo, es un ambiente de celebración, es un ambiente de gratitud que el pueblo de Dios debe sentir de formar parte de esa celebración. Hermanos, cuando la historia de la redención llegue a su consumación, al mismo tiempo tendremos la caída del sistema mundial del anticristo, el juicio de la gran ramera y la celebración de las bodas del Cordero. Venimos estudiando los capítulos 17 y 18 y yo les decía cómo todo es una unidad. Desde el 17.1 hasta el 19.5, todo eso es una unidad. Todo eso es una continuación. Es una comparación, como les decía, entre 2 mujeres, Miss Babilonia y la novia del Cordero. Una es muy distinta a la otra. Donde estará una, la otra no estará, y viceversa. Y la nota de alabanza de los primeros versículos del capítulo es debida a que fue juzgada la gran ramera. Observen el versículo 1. Dice: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Hay una gran multitud que alaba al Señor, muy probablemente una multitud de ángeles. Nuestro Dios es alabado porque es un Dios salvador. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a Él. Y esa gloria es desplegada en el maravilloso plan de salvación que Él pudo llevar a cabo. No solo se propuso salvar, Él salvó. Y su poder es desplegado en que nada pudo impedir que esto se cumpliera. Y por eso 1000 aleluyas merece nuestro Señor. Con razón hay que alabar a Dios, ¿ven? Pero el texto da una razón explícita para esa alabanza. En el versículo 2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Una razón explícita es porque esa gran ramera ha sido juzgada. Dios venció. Dios quitó de en medio lo que corrompía la tierra. De manera que para que las bodas del Cordero se lleven a cabo apropiadamente, una mujer tenía que ser sacada de en medio, Miss Babilonia. Para que esas bodas del Cordero se llevaran a cabo sin problemas, había que sacar a Miss Babilonia. No puede haber celebración de bodas mientras esa mujer constituya una amenaza, y Dios la quitará de en medio. Recordemos ese contraste que les mencionaba entre Miss Babilonia y la novia del Cordero. Son 2 ciudades, ¿recuerdan? Babilonia y la Nueva Jerusalén, en contrastadas, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. El mundo de los incrédulos y el pueblo de Dios. Estudiamos en el capítulo 18 esa realidad del juicio de Dios sobre la gran ramera y la caída de Babilonia. Y recuerden cuál fue la reacción de aquellos que se beneficiaban de ese mundo. Era lamento, eran ayes, porque su ciudad había sido destruida. Pero aquí en el capítulo 19 hay un ambiente de celebración. Hay celebración. Por eso yo les decía que el capítulo mezcla ambas cosas, festividad y juicio.
Porque una de las cosas que celebramos es precisamente el hecho de que nuestro Dios es justo y con justicia juzgará el mundo. Y eso es motivo de alabanza. Las cosas no quedarán como están. Amados hermanos, cuando escuchamos esto de las amenazas de la ideología de género y el movimiento LGBT y el movimiento feminista cobrando fuerza y el aborto y todas estas cosas, uno dice, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta que caiga Babilonia. Babilonia caerá. Los enemigos del Señor caerán. ¿Recuerdan lo que Pablo citaba en Romanos capítulo 12, versículo 19? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor lo dice. Oh, si fuera yo es una cosa, si fuera tú otra cosa, pero si es el Señor. El día del juicio será el día de la venganza del Señor. Dios vengará a su pueblo. Por eso somos llamados a no tomar la venganza en nuestras propias manos, porque Dios lo hará por nosotros. Dios juzgará a todo tipo de opresión a la que los creyentes hayan sido sometidos por el cosmos del anticristo. La salvación de los hijos de Dios sin el juicio sobre el mundo de los impíos sería una salvación inconclusa. Y eso es un tema que hemos visto varias veces a lo largo del libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 19:3 allí, y dijeron por segunda vez, aleluya. ¿Y qué sigue después? El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Se están celebrando el juicio de Dios sobre el mundo de los incrédulos. Hermanos, nosotros celebraremos que Dios finalmente emitió justicia. Ahora, podemos sentir la tensión, porque nosotros no queremos, como Dios tampoco quiere, la muerte del que muere. Y Dios nos llama aún a orar por los que se pierden. Pero hermanos, también al mismo tiempo debemos anhelar, como Dios anhela, la justicia y el juicio. Y una vez más, aquí tenemos una referencia a un texto profético del Antiguo Testamento. Dice Isaías capítulo 34 en el versículo 10. No se apagará ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre. De generación en generación permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. ¿De dónde sale esta ilustración? El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dice aquí, su humo subirá para siempre. Es un lenguaje profético. Es un lenguaje que los judíos conocían. Yo he leído a veces del terror de personas que han sido víctimas de abusos y de violaciones, cuando se enteran que el criminal involucrado fue puesto en libertad. Pero ¿y cómo es posible? Yo no puedo vivir tranquilo con ese criminal en la calle. Bueno, el pueblo de Dios no va a experimentar eso. La caída de los enemigos del pueblo de Dios será para siempre. Será irrevocable. No saldrá por buena conducta. En los versículos 4 al 5, el llamado a la alabanza es intensificado. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Ante todo esto, que los ángeles están viendo ese despliegue del dominio, la soberanía, el señorío de Dios, del Dios de Apocalipsis 4 y 5, ese que está sentado en el trono, ejerciendo su poder y su autoridad. Al ver ese despliegue, los ángeles ven esto y ellos dicen, amén, aleluya.
alaban a Dios por su sabiduría, por su poder, por su fidelidad, por su bondad. Es como si estuvieran diciendo con ese amén: bien hecho. Pero no solo los ángeles deben adorar. Dice que una voz salió del trono que hace un llamado a todos los siervos del Señor a alabarle y a adorarle. ¿Y saben qué yo pienso de ese llamado que aparece ahí en el versículo 5? Que no es un llamado que se hará a los siervos en aquel día. Yo creo que es un llamado que se nos hace hoy a cantar con esperanza, a alabar a Dios por sus promesas. Es un llamado para que nosotros como pueblo de Dios veamos este plan maravilloso del Señor y le alabemos desde ahora. Porque son ciertísimas y verdaderas sus promesas, porque podemos verlo como una realidad que nada ni nadie impedirá. Dice el Salmo 113, versículo 1: aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Somos exhortados, y estoy escogiendo un versículo, hay más en los salmos que hacen esta invitación a todos los siervos del Señor a alabar al Señor. Hermanos, la bestia no se saldrá con la suya. Y los que hoy se ven con poder para imponer sus ideologías anti Dios y anticristo, un día se las verán con un juez imposible de sobornar. Y el pueblo de Dios alabará al Señor de todo corazón. Porque ustedes pueden imaginar la frustración de alguien que quiere que se le haga justicia por algo, que va a las autoridades, usa el sistema judicial y lo que ve es cómo se hacen estos arreglos y las personas toman dinero para inclinar la balanza de un lado o de otro. La frustración de no poder ver una justicia satisfecha aquí en la tierra por esos abusos. Pero allá no será así. Allá habrá justicia. Y el pueblo de Dios alabará al Señor de todo corazón. Ese día habrá caras largas que hoy se huelgan de hacer y de imponer lo que se les antoje, firmando decretos, lanzando leyes, lo que ellos quieran. Esos que hoy sienten que tienen el poder para inclinar una nación a determinadas conductas aberrantes, tendrán caras de vergüenza en la presencia del Dios Todopoderoso. Y ese día se verá con absoluta claridad quién es que está realmente en el trono. El versículo 6 reafirma esa verdad cuando dice: el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Además de ver un despliegue de la soberanía de Dios en el juicio de Babilonia, ahora se añade un elemento más que nos muestra esa soberanía de Dios: las bodas del Cordero, el momento que marcará el inicio de la vida en la presencia especial eterna del Señor. Los novios esperan ese momento, el inicio de una vida juntos. Pues el pueblo de Dios espera ese momento, el inicio de una vida eterna con el Señor. Dice Apocalipsis 21:3: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Será el momento en el que el paraíso perdido vendrá a ser el paraíso restaurado, pero mejor aún que el primero. ¿Y qué hay en los cielos ante la llegada de esa realidad? Versículo 6:
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Pero, ¿cómo ustedes creen que sonaba ese aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina? Quizás como tú cantas. ¿Sabes cómo algunos cantamos? ¿Cómo es? Dice aquí: como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El ambiente es como el de un estadio lleno de fanáticos fervorosos, pero no un estadio que toma 10,000, 40,000, son 50,000 personas. No. Es una multitud, millares de millares salvados por la gracia del Señor. Y como yo les decía, el momento tan esperado ha llegado. Hoy nosotros hablamos del ya y del todavía no del reino de Dios. Pero ese día solo tendremos el ya. Ya habrá llegado la consumación, lo que Cristo en su primera venida anunció, que el reino de los cielos se ha acercado. En su segunda venida se proclamará: el reino de los cielos ya llegó. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese verbo reinar realmente está en pasado en el texto. Y es lo que en gramática llaman un pasado ingresivo. Eso significa que marca el inicio de algo. Está diciendo que Dios comenzó a reinar en ese momento, por destacar algo. Por eso un par de versiones lo traducen de esta manera. La Nueva Versión Internacional dice: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor. Y la Biblia textual, por su lado, dice: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso asumió el reino. Ya. Y eso nos recuerda otro texto que habíamos escuchado en el pasado, de cómo los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Como hay un momento donde hay ese cambio, y es un cambio que será para siempre. Cuando uno lee la historia bíblica, hay un sentido de algo que está incompleto, que le falta algo. Uno lee acerca de los sacerdotes y el sistema sacrificial, y tenían que hacer muchos sacrificios, porque siempre había necesidad por los asuntos de los pecados y la ineficacia de esos mismos sacrificios. Hasta que llega el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que hace un sacrificio una vez y para siempre, para el perdón de todos nuestros pecados. Ven, hay un sentido de algo que falta, algo incompleto. Y lo mismo con el sistema de los reyes y el sistema de los jueces. Venía un juez y ayudaba a la nación de Israel, y después el pueblo se corrompía, y venía Dios y lo castigaba con otra nación, y se levantaba otro juez. Juez tras juez tras juez. No había uno que pudiera resolver el problema de una vez por todas. No, pero si tenemos un rey, él lo resuelve. No, pero también tuvieron reyes, y rey tras rey tras rey. Y cuando se divide la nación, rey del norte, rey del sur. Ninguno era. Algo falta. ¿Saben quién falta? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis nos presenta la llegada del Rey eterno. Y por eso en los cielos se escucha un gran aleluya. No habrá necesidad de más elecciones. ¡Gloria a Dios! Tú miras el panorama y tú dices: ¿en quién yo?
¿Y qué ocurrirá cuando el Rey de Gloria regrese? Bueno, se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Y eso es digno de ser celebrado. Es la boda de las bodas. Son las bodas del Rey de Reyes. Y por eso regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. El pueblo de Dios está llamado a regocijarse en la realidad de esas bodas. Las bodas del Cordero nos dicen algo del tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo. De que nuestro Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano, porque es una relación de amor, es una relación íntima. Dios pudo haber usado otra imagen para explicar la relación que Él tiene con su pueblo, pero usó la relación del esposo y la esposa, y de la celebración de estas bodas y la cena de estas bodas, para poder explicarnos cómo Él nos ve, cómo Él ve a su pueblo. Isaías 54, versículo 5 dice: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Esa figura la entendían los judíos, la usaban desde los profetas. Y el regreso del Señor implicará nuestro reencuentro con Él. Hermanos, fíjense en esto. Cuando el Nuevo Testamento elabora el tema de la segunda venida, incluye el encuentro de su pueblo con el Señor. Dice Juan capítulo 14, versículo 3: y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Relación Cristo con su pueblo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, ese conocido texto: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Ven? El énfasis de que estaremos con Él. Y en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Nuevo Testamento habla de la segunda venida, habla de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y eso debe llenarnos de gozo y de alegría. Alegrémonos y démosle a Él la gloria ante esta realidad. Hermanos, ¿de qué otra forma podemos nosotros ver ese día que nos espera? Porque ni la alegría de los novios más gozosos se puede comparar a lo que el pueblo de Dios experimentará el día del regreso del Señor. Y aunque en las bodas terrenales la novia se roba el show, el único que deberá recibir toda gloria en las bodas del Cordero será nuestro Señor Jesucristo. El texto dice: su esposa se ha preparado. ¿A qué se refiere eso? Yo creo que se refiere a lo que dice el versículo 8, de que estaba debidamente vestida para la ocasión, en una preparación que abarca todo el tiempo que su iglesia dura a lo largo en toda la tierra. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Una manera de hablar de cómo ella se adornó, y aún tiene que ver con el tema que estudiábamos esta mañana en Romanos capítulo 2, de las acciones mismas del pueblo de Dios. Cómo Dios obra en su iglesia para transformar a su iglesia. ¿Recuerdan cómo Pablo instruye a los esposos para que ellos puedan santificar a sus esposas? Y el esposo de los esposos no va a santificar a su esposa. Eso es lo que Cristo está haciendo con la iglesia, santificando a su iglesia, preparándola para ese momento. ¿Qué tan importante es el vestido para las novias? Bueno, el que pase por organizar una boda se va a dar cuenta inmediatamente de lo importante que es. En Jeremías 2, denunciando cómo su pueblo se había olvidado de Él, Dios hace una pregunta de reflexión.
¿Se olvida una novia de su atavío? La respuesta es no. Los que estaban en la boda se pueden olvidar cómo era. No me acuerdo cómo era. Pero la novia, la novia se acuerda cómo estaba vestida. Es importante. Y aquí el texto destaca de alguna manera que nosotros como pueblo de Dios finalmente luciremos como nunca nos hemos visto aquí en la tierra. Y hermanos, yo creo que eso debe movernos a mirar a la iglesia con fe. Nosotros no somos lo que seremos. Y Cristo ama a su iglesia. Cristo ama a su iglesia como está. Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Porque hay esposos que dicen, si yo hubiera sabido lo que me estaba metiendo, me echo para atrás. Pero Cristo, sabiendo en lo que se estaba metiendo, amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y sabe cómo somos. ¿Y saben qué Él hace? Sigue trabajando por su iglesia, sigue obrando a través de su espíritu en la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver el pueblo de Dios como Cristo ve al pueblo de Dios. Pastores, que yo miro hacia alrededor y como que no se ve así. Precisamente ese es el punto, que no estamos ahí todavía. Pero Dios nos está preparando. El Espíritu Santo nos está santificando. Y nos está equipando para presentarse una iglesia sin mancha ni arruga. Ustedes saben lo que es. Y a todos eso debe animarnos. A mí me anima como pastor saber que eso es así. De que el trabajo en la iglesia no es en vano, amados hermanos. Dios está usando las cosas que como no nos imaginamos. Y quizás nos pasa como ocurre con los hijos, que el crecimiento uno no lo está viendo siempre y no nota el crecimiento y el desarrollo cómo va, pero Dios lo está viendo. Y al final nuestro Señor Jesucristo celebrará esas bodas con su esposa. Algunas novias eran vestidas como reinas. ¿Y quién vistió a esta novia? Dios mismo. Le fue concedido vestirse de lino fino. No fue ella, Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes cómo estaba vestida Miss Babilonia? Era atractiva, llamaba la atención. Dios dice, no es ese atractivo que yo quiero en el que tú te fijes. Es el atractivo a mi manera. Ese es el vestido que Él mismo nos da. Y debemos nosotros esperar la honra de parte de Dios en el tiempo de Dios y no la honra según el mundo. Ezequiel 16 dice, hablando Dios de su pueblo, escuchen qué ternura. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Y luego en el versículo 13, estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Dios deleitándose en su pueblo. Y lo que leemos en los profetas, era un pueblo infiel. Dios ve más de lo que nosotros vemos. ¿No somos nosotros indignos de un amor así? ¿No somos nosotros indignos de que de nosotros se diga que seremos la novia de Cristo, que Cristo se casará con esa novia? Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay algo que los creyentes no pueden dejar de saber. Juan, escribe esto, Juan.
Y es el privilegio que es ser invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Observan algo? Cómo el pueblo de Dios es parte de estas bodas y al mismo tiempo está invitado a la boda. Somos invitados y somos la novia. Y lo que debemos comprender es el privilegio de nosotros poder ser esa novia y ser invitados a esa celebración. No lo merecemos. Somos indignos del perdón de Dios y mucho más indignos de formar parte de la novia del Cordero. Bienaventurados los que son invitados a esa cena. Hay una parábola en el libro de Lucas donde nuestro Señor dice, pone palabras en uno de los personajes: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Cuando Juan oye esta descripción, cuando Juan recibe esta visión, ¿cuál fue su reacción? Él se postra a los pies del ángel que le está dando la noticia. Él queda tan impactado que él se pone, por así decirlo, loco. Él no sabe lo que va a hacer. Él quiere adorar. Y observen que el ángel no le dice a Juan que deje de adorar. Eso no es lo que el ángel hace. Le dice que no lo adore a él, pero que adore a Dios. En otras palabras, amados hermanos, recibir estas noticias y estar conscientes de esta invitación debe movernos a adorar a Dios. La reacción es correcta ante la persona equivocada. Adora a Dios. De manera que la reacción correcta no es indiferencia. Nuestros corazones tienen que ser impactados para adorar. El asombro es correcto. Un asombro que debe ser dirigido y encaminado hacia Dios. ¿Cuál es el centro de las Escrituras? Sino es nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso el texto dice, habla del espíritu de la profecía siendo precisamente Jesús. Jesús es el centro. Y el mismo Juan enseña en sus epístolas que Jesús es Dios. Y en su evangelio lo muestra con claridad, con sus señales. Y si Jesús es Dios, adora a Jesús. Adora a Jesús. Hermanos, habiendo entonces visto las bodas del Cordero y la presentación de la esposa, pasemos a ver en segundo lugar la llegada del esposo y la cena de la celebración de las bodas. Y lo primero es, tenemos una escena en los versículos 11 al 16. La llegada del esposo conquistador. La llegada del esposo conquistador. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como yo les decía, el ambiente de bodas se mezcla con un ambiente de guerra. La llegada del esposo está asociada con la derrota de sus enemigos. Por eso la sección nos habla de los reyes de la tierra haciendo guerra contra el Mesías. La bestia siendo apresada y arrojada aún al infierno junto con el falso profeta. Es parte de todo el ambiente. La celebración de las bodas del Cordero y la celebración de la victoria sobre sus enemigos se mezclan,
Por eso el versículo 17 hace un llamado a participar de la gran cena de Dios, cuyo plato principal es la carne de sus enemigos. Es una escena fuerte, es una escena casi grotesca, pero hay una intención en unir la cena de la que habíamos visto en la sección anterior con esta cena. La escena del regreso del Señor es presentada como la llegada de un conquistador montado sobre un caballo blanco. Y la descripción no deja ninguna duda sobre de quién se trata. Su nombre es el Verbo de Dios. Ya Juan ha hablado de eso anteriormente, ¿no es así? El mismo Juan ya nos ha descrito quién es el Verbo de Dios. Es una forma de expresar lo mismo que Lucas hace cuando él comparte en Hechos capítulo 1, versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. De quien estamos hablando, que viene sentado en ese caballo blanco como un conquistador, de quien estamos hablando, que es el esposo de la novia, que es la iglesia, es de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero ¿cuál es la descripción que él nos da del esposo conquistador? Lo da en los versículos 11 al 13. Dice, el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Jesús es llamado testigo fiel en Apocalipsis 1:5 y es llamado verdadero en Apocalipsis 3:7, y aquí usa ambos atributos y los colocan juntos para hablar del Señor. Fiel, verdadero. ¿A qué llama eso? A confianza. A confianza. Jesús prometió regresar. Pues va a regresar entonces. Jesús nos prometió la victoria en Él. Pues entonces vamos a ganar. Triunfaremos en Él porque Él es fiel y verdadero. No queda ninguna duda. Cristo vindicará su nombre y vindicará a su pueblo. Por eso todo el mundo doblará sus rodillas ante Él y va a reconocer su grandeza. Dice que con justicia juzga y hace la guerra, un elemento normalmente ausente en las guerras humanas. Cuando Cristo vuelva, implantará un reino de absoluta justicia y el juicio que emita a sus enemigos será completamente justo. Dice el versículo 12, sus ojos son una llama de fuego. Su juicio es justo porque Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Él penetra donde quiera. Su visión no se queda en la superficie como nosotros. No cometerá ningún error en el día del juicio. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Él no solamente tiene una corona y el nombre de rey, Él gobierna. Él manda. Él no solo da leyes, Él tiene poder para hacer que se cumpla. Y si no la cumplen, tiene el poder para juzgar. Ese es nuestro Dios. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Alguien dice que eso significa que nadie le gobierna ni le controla. Y está vestido de un manto empapado en sangre. ¿A qué se refiere con un manto empapado en sangre? Porque podemos ser fácilmente inclinados a pensar que se está haciendo referencia a Jesús, el sumo sacerdote, que se sacrificó a sí mismo como expiación. Pero observemos algo, que en el contexto se habla del lagar, del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 15. Eso inclina la balanza a pensar que la referencia no es tanto a la sangre expiatoria de Jesús, sino a la sangre de sus enemigos. Y es como si se estuviera diciendo a los enemigos, a ustedes no les va a ir bien. A ustedes no les va a ir bien. El que lee esto debe entender que no podrá hacer el frente a nuestro Señor Jesucristo.
Mejor ríndete ahora, pasa a su lado y no te quedes en tu terquedad con un corazón no arrepentido. Isaías 53, una vez más los profetas. Isaías 63, versículo 2. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Es un lenguaje de juicio. Jesús vino por primera vez con un ministerio marcado por la búsqueda de lo que se había perdido, como un amigo de pecadores, para rescatarlos y para salvarlos. Pero su segunda venida estará marcada por otro énfasis: el juicio contra sus enemigos. Y Él viene como un conquistador a vencer. Y luego el versículo 14 nos menciona el ejército del esposo conquistador. Dice: y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Obviamente, nuestro Dios es llamado el Señor de los ejércitos, pero uno no necesita ejército para ganar, Estemos claros que es un privilegio que nosotros podamos ser parte de su ejército, que estemos en sus filas, y no depende de nosotros la victoria. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero ese ejército puede estar compuesto por ángeles y por los creyentes. Ambas partes, porque de hecho nosotros tenemos referencias de que Cristo volverá con sus ángeles. Cristo mismo enseñó acerca de eso. Pero también tenemos referencias de que Cristo volverá también con su pueblo a reinar. Ese también es un énfasis. Ambas cosas. Dice Apocalipsis 17:14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. O sea, su pueblo también es parte de los ejércitos del Señor. Pero luego en los versículos 15 al 16 tenemos ya cuando el esposo conquistador asume el poder, por así decirlo. El ascenso al poder del esposo conquistador. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su palabra es poderosa, es con su boca. Y hay otros textos que hablan en las Escrituras del poder de la palabra de Dios para vencer a sus enemigos. Hermanos, cuando Dios da una advertencia, una amenaza, Él cumple su palabra. Él no dice, Él no habla por hablar, no dice las cosas para impresionar. Y hermanos, ¿qué aliento debe ser eso para nosotros? Ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Porque por eso cuando nos manda a hacer discípulos, dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El poder de la palabra de Dios es lo que transforma. Hermanos, cuando se pierde el gusto por oír la palabra de Dios, eso va en detrimento de aquellos que pierden el gusto. Porque lo que tiene poder para transformarnos es la palabra de Dios. El único amparo que tiene un predicador para esperar frutos de su misión, de su labor, es el poder de la palabra de Dios. Y aquí se nos dice que es tan poderosa la palabra de Cristo que en su segunda venida, con eso Él vencerá a sus enemigos. Es con el poder de su boca. Dice Isaías 11:4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Y en 2 Tesalonicenses 2:8, el Señor matará con el espíritu de su boca al inicuo, al anticristo. Antiguo y Nuevo Testamento dicen esta verdad. Y dice que regirá las naciones con vara de hierro. Un cumplimiento de la promesa en Salmo 2:9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero.
Escuchen la pieza de Händel cuando él pone música a esa expresión de que los desmenuzarás como un vaso de alfarero. Es casi tentado a decirlo como lo dice la pieza. En pedazos. En pedazos. El poder de Cristo para vencer a sus enemigos. Solo con su palabra. Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Un lenguaje todo lleno para impactar al enemigo de Dios, de que tú no tienes la más mínima oportunidad de ganar. Dios te aplastará. Cristo te pisoteará. Apocalipsis 14:20 dice: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. ¿Por qué una descripción así? Porque no tiene la más mínima oportunidad de ganar. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre los hombres pueden discutir cuál es el mejor, el más grande de aquellos. En los deportes dicen cuál ha sido el mejor baloncetista, cuál ha sido el mejor jugador de béisbol. Los presidentes, cuál ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos o de tal cosa. Los hombres se comparan y cuál ha sido el más grande. Mohamed Ali decía: yo soy el más grande. El más grande viene. El Rey de Reyes, el Señor de Señores viene por ahí. Ahí no hay comparación. Cuando Él regrese, el más grande de los hombres será considerado como nada ante su presencia. Pero finalmente, hermanos, llegamos a la cena final de celebración. Los versículos 17 al 21. Y una vez más, el momento glorioso de la segunda venida es presentado en una combinación de un ambiente de guerra. En primer lugar, el plato fuerte de la gran cena de Dios serán sus enemigos. El plato fuerte de la gran cena de Dios serán sus enemigos. Cuando uno planifica una boda, uno está buscando presupuestos aquí y allá, viendo opciones. ¿Y cuál es el plato que ofrecen aquí? ¿Qué ofrecen allá? ¿Cuánto es el plato allá? La cena de las bodas del Cordero ya está planificada. Y el plato fuerte, el plato principal será la carne de los enemigos de Jesucristo. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y luego en el versículo 21 dice, porque habla entonces de la bestia y del falso profeta, pero luego en el versículo 21 dice: y los demás, que son estos que hemos leído, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hermanos, ese es un lenguaje con el que los lectores judíos estaban familiarizados. Para nosotros puede sonar extraño, fuerte, chocante, pero tiene que ver con el juicio anunciado por Dios a través del profeta Ezequiel con respecto a Gog y a Magog, que será mencionado más adelante también en el libro de Apocalipsis. Pero les voy a leer esta porción del libro de Ezequiel, en Ezequiel 39. Y traten de ver cómo el lenguaje que usa Apocalipsis está extraído de aquí. Versículo 4: sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Luego en el versículo 17:
En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios: di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta que os hartéis y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. Y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios desde ese día en adelante. ¿Creen ustedes que los lectores originales del libro de Apocalipsis, familiarizados con estos textos del Antiguo Testamento, no iban a hacer la conexión? Hermanos, Dios vencerá a sus enemigos. No poder ser enterrados ni llorados en las Escrituras, eso es visto como una maldición. Lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 28. Pero es interesante que cuando David pelea con Goliat, el lenguaje que él usa cuando se dirige a Goliat es: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Amados hermanos, hoy nosotros estamos luchando con nuestros Goliats, y tenemos que salir a pelear confiados en nuestro gran Dios. La batalla es del Señor. Y en Él haremos proezas y venceremos. Con estos ejércitos extraños, como iglesias como la nuestra. El mundo puede tener todos sus recursos, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestro lado, y la garantía de nuestra victoria. No se está hablando de aves literales. Es un lenguaje vívido para hablar del juicio final y la destrucción eterna de los que se oponen al Señor. No les irá bien. No te opongas a Cristo, no te irá bien. No pienses que el Dios del cielo es indiferente a tu animadversión a Jesucristo y a su evangelio y a su iglesia. No, no es indiferente. Y finalmente vemos en los versículos 19 y 20 cómo la Trinidad del mal es desmembrada y juzgada. Cómo la Trinidad del mal es desmembrada y juzgada. ¿Recuerdan cuál es la Trinidad del mal? El dragón, la bestia y el falso profeta. Dice el versículo 19: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. En el capítulo 20 se vuelve a hacer mención de esa batalla que nosotros hemos visto aquí en estos versículos. Pero observen el tema del engaño a las naciones a través del falso profeta. Hay un engaño a las naciones, amados hermanos. Sí tenemos que hacer frente, luchar y batallar, pero hermanos, tenemos que entender con quién es que estamos batallando. No luchamos contra carne y sangre. Es contra huestes de maldad.
A veces solamente vemos los enemigos humanos que se levantan. Hay que ver que tienen el entendimiento entenebrecido, han sido engañados, no son libres de culpa. Ellos pagarán a Dios como enemigos. Son parte de esos que serán parte de la cena, de la gran cena de Dios. Pero dice aquí el texto que están siendo engañados. En Apocalipsis 20, 7 a 8 se habla de esta batalla también. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, para reunirlas para la batalla. Él saldrá a engañar. Ese es el trabajo del diablo, engañar, engañar y engañar. Naciones enteras son engañadas por Satanás para guerrear contra el Rey de Reyes. Naciones que están divididas y separadas por 1000 asuntos van a tener algo en común. Aborrecerán a Jesús, aborrecerán el Evangelio de Jesús y las implicaciones del Evangelio de Jesús. Y por primera vez en el libro se habla del infierno como el lago de fuego que arde con azufre, como el lugar donde esos enemigos serán arrojados. Dice, pero ¿y en la eternidad habrá fuego, pastor? Y azufre. Obviamente aquí se está dando una manera ilustrada de lo que el infierno será. Me imagino que el fuego del infierno no será como el fuego literal que sale por las estufas. Pero hermanos, la realidad que está ilustrando esta verdad espiritual no se llega ni a los tobillos en lo horrendo que es el infierno. El infierno debe ser algo de un tormento indescriptible. Hermanos, la verdad es que al final a los enemigos de Dios no les irá bien. Hay una expresión que cuando uno jugaba deportes y perdía un juego, había una frase que a uno no le gustaba oír. No se apuren, que ganaron experiencia. Usted algunos seguro oyeron esa expresión. Nosotros no vamos a escuchar esa expresión cuando lleguemos a la gloria. Nosotros vamos a ganar. En conclusión, mis amados hermanos, viene otra vez nuestro Salvador. Maranata. El mal no ganará, será destruido. Jesús vendrá y reinará por la eternidad. Ciertamente vivimos en los días de la impresionante paciencia de Dios, por la cual Él ha dado tiempo y oportunidad a los pecadores para que encuentren salvación en Jesús. Pero el tiempo de la oportunidad se acaba y solo los que estén en Cristo serán salvos. Y es importante que veamos una lección de esto. O eres parte de los invitados a la cena de las bodas del Cordero, o serás parte de la cena misma. Un enemigo derrotado, comido por las aves de los cielos. O eres de los de Cristo, con todo lo que esto implica, o formarás parte del grupo de los enemigos del Dios Todopoderoso, derrotados al final. Y amados hermanos, ¿cómo está tu sentido de expectación mientras aguardas la segunda venida? Porque cuando Pablo habla de esto, dice que nosotros somos los que ansiosamente esperamos a un Salvador, Filipenses 3:20. O como dice Hebreos 9:28, aquellos que esperan ansiosamente al Salvador, que vendrá también por segunda vez en relación con el pecado, pero lo esperamos ansiosamente, lo deseamos con afán, es lo que dice literalmente. ¿Ustedes han visto esos lugares donde han habido un terremoto y hay muchas secuelas de los terremotos? Que las personas duermen con la ropa puesta, por si acaso. Pero después que se va calmando el asunto, ¿qué hace la gente otra vez? Se vuelve a poner su pijama. ¿Tú estás vestido de pijama o estás vestido con ropa? Tú estás esperando la venida de Cristo. ¿Con qué actitud tú estás esperando a tu Salvador? Tu Salvador, tu Cristo, tu Señor. Tú lo estás esperando.
Apresura tu venida debe ser nuestra oración frecuente ante Dios. Segunda Timoteo 4 habla de una corona para los que aman su venida. Amemos su venida. Y termino con esta cita de Tom Schreiner, que resume de una manera maravillosa la aplicación de esta sección. La alegría venidera, prometida tanto en las bodas del Cordero con su novia como en la cena de sus bodas, es más de lo que podemos digerir. Nuestras pasiones y deseos por Dios son débiles. Y Juan quiere que imaginemos el futuro, cuando nuestro deleite en Dios será maximizado. Todo gozo terrenal, toda boda, toda fiesta apunta hacia la boda más sublime, la fiesta más exquisita. Debemos prepararnos siguiendo a Jesús para que así podamos disfrutar de ese próximo banquete de bodas. Entonces nuestros corazones cantarán como nunca lo han hecho antes, y nos reiremos y nos regocijaremos como nunca antes. Será una risa y un gozo libres de toda traza de pecado, de tristeza o de preocupación. La muerte será un recuerdo lejano y nos regocijaremos para siempre.